hace miles de años, antes de que existieran telescopios, satélites o ciencia moderna, ya existía una certeza entre los pueblos antiguos. Los que bajan del cielo son poderosos. No era poesía, era observación, era terror, era reverencia. Desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, desde Egipto hasta el Himalaya, todas las culturas hablaron de lo mismo: seres brillantes, que no nacían en la tierra, que volaban, que traían conocimientos y que exigían ser obedecidos. ¿Eran dioses, ángeles o algo más? Los sumerios les llamaron Anunnaki. Los hebreos, Elohim. Los hindúes, Devas y Asuras. Los mayas, Kukulcán. Los dogones de África, Nommo. Nombres diferentes, relatos idénticos, y siempre venían del cielo, no como mitos, sino como visitantes físicos. ¿Qué nos dicen los registros antiguos? 1. No se trata solo de religión. Los textos más antiguos no hablaban de espiritualidad abstracta. Describían máquinas, truenos, columnas de fuego, vehículos voladores y rayos destructivos. El Majábharata hindú menciona guerras en el cielo con armas que queman ciudades enteras de un solo golpe. La Biblia habla de carros de fuego, torres que alcanzan el cielo y nubes brillantes que guiaban al pueblo. Los mayas dejaron grabados a seres con trajes, cascos y objetos redondos que flotaban sobre ellos. 2. La iconografía no es simbólica, es literal. ¿Por qué todas las culturas antiguas dibujaron seres con alas, escafandras o fuego saliendo de los pies? ¿Por qué los dioses siempre bajaban en plataformas o tronos voladores? ¿De verdad era imaginación colectiva? ¿O intentaban representar lo que vieron con el lenguaje que tenían? ¿Por qué los llamaron dioses? Porque bajaban del cielo, hacían cosas imposibles, tenían tecnología incomprensible y decidían sobre vida o muerte. ¿Qué harías tú si en el año 3000 a.C. ves descender una nave, baja un ser de 2 metros con traje brillante y habla tu idioma? Seguramente también le llamarías Dios. ¿Y si nunca fueron dioses? ¿Y si siempre fueron algo más? Exploradores, vigilantes, experimentadores, constructores. Y si fue así, ¿dónde están ahora? ¿Por qué se fueron? ¿Y cuándo regresan? Los sumerios no solo fueron una civilización antigua, fueron la primera. Surgieron de la nada, con conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía, escritura, leyes, medicina, agricultura. Y cuando se les preguntaba quién les enseñó todo eso, ellos no decían «lo descubrimos», decían «los Anunnaki nos lo dieron». ¿Quiénes eran los Anunnaki? Seres que vinieron del cielo a la tierra. No eran dioses eternos, sino visitantes físicos. Tenían jerarquías, nombres, tareas y conflictos. Algunos querían ayudar, otros dominar. Tenían apariencia humana, pero mayor estatura y longevidad. Y según las tablillas, crearon al ser humano. ¿Por qué crearon al ser humano? Los textos sumerios son claros. Los dioses trabajaban la tierra, pero se cansaron del esfuerzo. Entonces, crearon al hombre para servirles. Esto no es metáfora, es ingeniería. Hablan de mezclar la sangre del dios con la arcilla de la tierra, una especie de proyecto genético primitivo. ¿Hay más textos que apoyen esto? Sí, en el Enuma Elish se narra la creación del ser humano como un acto funcional, no divino. En la Biblia, Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es nuestro? ¿Por qué no simplemente mi imagen? ¿Acaso habla un grupo, no un solo Dios? ¿Qué implicaría si esto fuera cierto? 1. No somos fruto del azar, fuimos diseñados. ¿Con un propósito claro? 2. Nuestra historia oficial es incompleta, tal vez incluso modificada para ocultar este origen. 3. Alguien más tiene las llaves de nuestro pasado y probablemente también de nuestro futuro. ¿Y si los Anunnaki no se fueron? ¿Y si algunos permanecieron? ¿Y si el linaje de los antiguos reyes elegidos por los dioses
sigue en pie hoy. Y si los mitos de sangre azul no son solo metáforas, cuando piensas en pirámides, seguramente piensas en Egipto, en faraones, tumbas, tesoros, pero lo que no nos cuentan es esto. Hay pirámides en Egipto, en México, en China, en Bosnia, incluso bajo el agua cerca de Japón. Y lo más extraño, todas comparten proporciones, orientación astronómica y diseño, aunque estén separadas por miles de kilómetros, y nunca supuestamente se comunicaron. ¿Casualidad o un patrón global? Las pirámides están alineadas con las Pléyades, Orión, Sirio, los solsticios, el norte magnético real. ¿Eran observatorios, centros de poder o estaciones de algo mucho más avanzado? ¿Por qué algunos creen que eran portales? Porque los relatos antiguos dicen: los dioses descendieron sobre montañas hechas por el hombre. Desde ahí emitían luz, fuego, sonido. Las estrellas respondían a sus llamados. Además, las cámaras interiores no estaban hechas para humanos. Pasillos imposibles de cruzar, cámaras sin ventilación, alineaciones con constelaciones, piedra caliza que conduce electricidad, tumba o maquinaria. Las pirámides de Giza y Orión, las tres pirámides principales, están alineadas con el cinturón de Orión, con precisión milimétrica, y se cree que los dioses Anunnaki vinieron justamente de esa constelación. ¿Era una casualidad arquitectónica o estaban replicando su punto de origen? ¿Y si eran marcadores para el regreso? Algunos creen que las pirámides eran balizas energéticas, mapas celestes codificados en piedra, portales dimensionales aún inactivos, recordatorios para las futuras generaciones de quién vino y quién volverá. ¿Por qué estas teorías se ocultan? Porque si se acepta que las pirámides no fueron construidas con herramientas simples ni por razones funerarias, toda la historia oficial cae. Y con ella, el control académico, la narrativa religiosa tradicional, la idea de que somos los únicos. Muchos creen que los ángeles son seres espirituales con alas, luz, paz, bendiciones. Pero si lees los textos más antiguos, especialmente el libro de Enoc, la historia cambia completamente. Habla de seres que bajaron del cielo, interfirieron con la humanidad y fueron castigados por su rebelión. ¿Quiénes eran los vigilantes? Según el libro de Enoc, eran 200 seres celestiales que descendieron al monte Hermón. Su misión era observar a la humanidad, pero rompieron las reglas. Tomaron esposas humanas, enseñaron secretos prohibidos, modificaron el curso natural de la evolución. El resultado fue la creación de los Nephilim, gigantes, híbridos, mitad humanos, mitad celestiales. Los Nephilim eran reales. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. ¿Por qué no se enseña esto en la mayoría de iglesias? ¿Por qué los apócrifos, como el libro de Enoc, fueron eliminados de la Biblia oficial? Tal vez porque la historia es demasiado perturbadora. ¿Qué enseñaron los vigilantes a los humanos? Según Enoc, astrología, metalurgia, cosmética, magia, guerra. No era solo ciencia, era conocimiento con consecuencias. Y eso provocó el caos en la tierra, hasta que el Altísimo ordenó un castigo cósmico. ¿Y si los vigilantes eran viajeros interdimensionales? Muchos investigadores modernos plantean que los ángeles caídos eran en realidad exploradores, manipuladores genéticos, observadores que violaron un protocolo cósmico, y los Nephilim fueron una mezcla no autorizada. El diluvio universal, según varias culturas, no fue castigo por el pecado humano común, sino para eliminar a los híbridos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? 1. No estamos solos, y nunca lo estuvimos. 2. Nuestra historia incluye intervenciones externas. 3. Algunos linajes podrían haber sobrevivido y seguir entre nosotros. Y si ciertas élites aún guardan esos secretos genéticos,
¿Y si parte del poder mundial proviene de ese origen prohibido? Los mayas, los aztecas, los incas, no solo hablaban de dioses, hablaban de dioses que volverían y no lo decían en forma de parábola, lo calculaban, lo esperaban, lo temían. Kukulcán, Quetzalcóatl, Viracocha. En Mesoamérica era la serpiente emplumada, un dios sabio, alto, blanco, con barba, que vino del mar y prometió regresar. En los Andes, Viracocha creó a los humanos, desapareció en el océano y juró volver en tiempos de oscuridad. Los aztecas creían que los ciclos se repetían y que tras cada cataclismo los dioses bajaban de nuevo. ¿Quiénes eran todos estos dioses viajeros? ¿Y por qué sus historias son casi idénticas en todo el continente? ¿Qué sabían estas culturas del tiempo? Los mayas no medían el tiempo con relojes, lo medían con el movimiento de las estrellas. Su calendario anticipaba eclipses con precisión, comprendía ciclos planetarios complejos y dividía la historia en eras cósmicas. Según ellos, vivimos en la quinta era. Las anteriores fueron destruidas y cada una terminó con la llegada de algo o alguien. Y si sus dioses eran seres astronómicos, y si sabían de alineaciones específicas que abrían ventanas energéticas, y si su calendario no era solo agrícola, sino interdimensional, y si el regreso de los dioses era un regreso literal. El 21 de diciembre de 2012 no fue el fin del mundo, fue el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Pero, ¿de qué ciclo hablaban realmente? ¿Y si estos ciclos coinciden con órbitas largas? Algunos teóricos proponen que una civilización avanzada viaja según ciclos orbitales invisibles, alineaciones galácticas o incluso portales que se abren cada cierto número de años luz. Y los pueblos antiguos no lo olvidaron, lo calcularon, lo esperaron. ¿Y si el regreso ya empezó? Avistamientos masivos, fenómenos atmosféricos inexplicables, revelaciones de gobiernos que antes negaban todo, sensación colectiva de que algo se acerca. Tal vez los antiguos no se equivocaron, solo hablaban en un lenguaje que hemos olvidado traducir. Todas las religiones hablan de lo mismo, seres que bajan del cielo, que guían, castigan o bendicen, que luchan entre ellos, que influyen en el destino humano. Los llamamos ángeles, demonios, arcángeles, genios, dioses, santos. Pero, ¿y si nunca fueron espirituales? ¿Y si fueron físicos? ¿Y si vinieron de otro lugar? En la Biblia, los ángeles comen, hablan, viajan, brillan, luchan. Gabriel se aparece como un mensajero con poder del cielo. Miguel libra guerras. Satanás entra y sale, tienta, interfiere. Nada de eso suena como una simple alegoría. Suena a presencia real. En el Corán, los jinn son seres invisibles, creados antes que el hombre. Pueden interferir con humanos, poseer, tentar. Algunos son buenos, otros no. Viven en una dimensión paralela. No suena exactamente como los extraterrestres interdimensionales descritos por tantos testigos modernos. En textos hindúes hay devas, luminosos, y asuras, oscuros, que viajan en vimanas, aeronaves, tienen armas avanzadas, interfieren con la humanidad. ¿Y si todo es lo mismo, con diferentes nombres? Lo que un cristiano llama ángel, un musulmán lo llama jinn, un hindú lo llama deva, un sumerio lo llamaba Anunnaki. Solo cambia el idioma, no la historia. ¿Por qué fueron reinterpretados como figuras religiosas? Primero, para adaptar lo incomprensible a la cultura local. 2, para darles un marco moral, buenos versus malos. Tercero, para controlar la narrativa desde el poder religioso, pero la base era la misma, seres del cielo que influyen en la tierra. ¿Y si parte del clero aún conoce esa verdad? ¿Y si el Vaticano guarda registros no solo espirituales, sino extraterrestres? ¿Y si los rituales antiguos eran formas de comunicación con ellos?
¿Y si la verdadera fe no es en dioses, sino en algo mucho más grande, más antiguo y más cercano? Desde los tiempos antiguos, los reyes no decían ser elegidos por el pueblo, decían ser elegidos por los dioses, o peor aún, hijos de ellos. Los faraones eran hijos de Ra. Los emperadores chinos venían del mandato del cielo. Los reyes europeos hablaban de derecho divino. Los sumerios tenían listas de reyes que vivieron miles de años. ¿Todo eso fue arrogancia? ¿O había algo real que justificar? Y si no era solo simbólico, en muchas culturas el linaje real se protegía con reglas estrictas: matrimonios entre primos, sangre pura, herencia restringida. ¿Por qué tanto esfuerzo por conservar la sangre? Y si no era solo por poder, sino por origen. El misterio de la sangre azul. Se decía que los reyes tenían sangre azul. Algunos incluso evitaban la luz del sol. Tenían rasgos físicos únicos. Sus venas parecían más visibles. ¿Y si era una forma de decir, no somos como ustedes? ¿Qué dicen los textos antiguos? Los sumerios decían que los Anunnaki pusieron a reyes en la tierra, no como líderes humanos, sino como representantes genéticos, y las listas reales hablan de seres que reinaron por 28.000 años o más. Mito, o algo que la historia moderna decidió ignorar. ¿Y si ese linaje aún existe? Algunos investigadores sostienen que ciertas familias reales europeas están conectadas genéticamente. Los presidentes de EWA tienen antepasados comunes. Incluso celebridades de alto nivel comparten árboles genealógicos con monarcas medievales. ¿Casualidad o un linaje que nunca perdió el control? ¿Qué protegen en realidad? ¿Por qué hay bancos de ADN en lugares secretos? ¿Por qué se ocultan ciertas pruebas arqueológicas? ¿Por qué la realeza aún tiene privilegios casi sagrados? Tal vez no se trata solo de poder político. Tal vez se trata de mantener activa una conexión con ellos. Durante siglos, los mitos hablaron de portales, escaleras al cielo, puertas estelares, árboles de vida que unían mundos, discos de oro que abrían dimensiones. Y hoy, la ciencia moderna parece haber olvidado todo eso. O tal vez lo está buscando de nuevo, en secreto. ¿Qué es realmente el CERN? El CERN, ubicado en Suiza, es el mayor colisionador de partículas del mundo, pero algunos investigadores aseguran que está construido sobre un antiguo templo de Apolo. Su logotipo parece ocultar el número 666. Sus experimentos buscan abrir microagujeros negros. En 2015, uno de sus científicos dijo que intentan contactar con otras dimensiones. ¿Ciencia pura? ¿O una reedición moderna del intento de alcanzar a los dioses? ¿Y qué hay de la inteligencia artificial cuántica? La IA actual aprende, decide, crea, pero la IA cuántica, que opera fuera del tiempo lineal, tiene el potencial de predecir eventos futuros, crear patrones de realidad e incluso conectarse con planos no físicos. ¿Estamos jugando a ser dioses o simplemente repitiendo lo que otros ya hicieron? ¿Y si los antiguos ya abrieron estos portales? Las pirámides podrían ser catalizadores energéticos, Stonehenge, un calibrador estelar, Göbekli Tepe, un marcador astronómico ritual, cada uno alineado con constelaciones, cada uno relacionado con visitas celestes. Tal vez lo que intentamos construir hoy ya existía, ya funcionaba y fue cerrado. ¿Por qué hacerlo ahora? Los gobiernos saben que el regreso se acerca, se preparan para abrir un canal de comunicación con ellos, o ya están en contacto y necesitan ampliar esa conexión. No se trata solo de ciencia, se trata de poder, y el mayor poder sería controlar el umbral entre mundos. ¿Y si abrimos algo que no podemos cerrar? Muchos físicos han advertido: jugar con dimensiones, alterar el tejido del tiempo, manipular el espacio con energía extrema. Podría despertar fuerzas que la humanidad no comprende. ¿Y si eso ya ocurrió antes?
¿Y si el fin de civilizaciones antiguas no fue por guerra, sino por una puerta abierta demasiado lejos? Suasticas en India, espirales en Irlanda, serpientes aladas en Mesoamérica, ojos que todo lo ven en Egipto y en billetes modernos. ¿Por qué los mismos símbolos aparecen en culturas que nunca se cruzaron? ¿Casualidad? ¿O un lenguaje global anterior al nuestro? El poder de la geometría sagrada. Círculos, triángulos, hexágonos, espirales, no eran solo formas estéticas, eran representaciones de la energía, la vibración, el orden cósmico. El flor de la vida aparece en templos egipcios y también en China. El símbolo Ankh se parece al símbolo griego Tau y al cristiano cruz. El tercer ojo aparece tanto en el hinduismo como en culturas indígenas americanas. ¿Todos inventaron lo mismo o lo recibieron de la misma fuente? ¿Y si los símbolos eran tecnología, no tecnología como la entendemos hoy, sino dispositivos energéticos, códigos de activación, mapas de conciencia? Los mandalas orientales no solo son arte, son guías de meditación profunda. Las runas nórdicas no eran letras, eran símbolos vibratorios. Los pictogramas en las culturas andinas indicaban lugares de poder. Tal vez los antiguos no escribían para contar historias, sino para dejar herramientas. ¿Qué sabían los constructores de templos? Los templos más antiguos del mundo, Göbekli Tepe, Teotihuacán, Luxor, Angkor Wat, comparten una obsesión con la simetría, las alineaciones y la geometría exacta. Y todos estaban llenos de símbolos repetitivos. Eran sistemas de comunicación interdimensional, antenas de conciencia, códigos para activar algo dormido en el ser humano. El lenguaje que no olvidamos del todo. Hoy usamos íconos, logotipos, banderas. ¿Quién enseñó al ser humano que una forma puede tener poder? ¿Por qué el pentagrama ha sido tan perseguido? ¿Por qué la serpiente sigue apareciendo como símbolo de conocimiento y tentación? ¿Por qué hay símbolos que aún nos inquietan, sin saber por qué? Tal vez nuestra memoria genética recuerda, aunque la mente racional no lo entienda. ¿Y si los símbolos eran claves para abrir algo, una puerta, un estado mental, un recuerdo ancestral, una tecnología olvidada? Y si muchas civilizaciones los usaban, es porque algo funcionaba. Durante siglos nos han dicho que fuimos creados aquí, que evolucionamos solos, que los mitos eran solo cuentos, que estamos aislados en el universo. Pero después de todo lo que vimos, dioses que bajan del cielo, estructuras imposibles, símbolos compartidos, linajes divinos, portales cerrados, ¿podemos seguir creyendo que somos los primeros? ¿Y si somos el resultado, no el origen? Hay una teoría que crece cada vez más fuerte. La Tierra fue sembrada por viajeros, por diseñadores, por guardianes o tal vez por exiliados. Y nosotros somos su eco, su experimento, su herencia. ¿Qué pistas tenemos? ADN humano con fragmentos inactivos, sin explicación evolutiva, templos imposibles incluso para tecnologías modernas, avistamientos y contactos que se repiten desde hace milenios, un anhelo universal de regreso a casa, sin saber dónde está. Tal vez sentimos que no pertenecemos aquí completamente, y tal vez eso es verdad. ¿Y si los mitos eran memoria? La Atlántida no fue una leyenda, sino una colonia perdida. Los dioses no eran eternos, sino viajeros. El cielo no era solo un símbolo de lo divino, sino su dirección de origen. Lo que llamamos cielo podría ser otro planeta, otra dimensión, otra era. ¿Y si la historia no se perdió, sino se ocultó? ¿Quién decide qué enseñamos? ¿Quién quemó bibliotecas, censuró textos y ridiculizó a los que preguntaban más de la cuenta? Tal vez porque saber quiénes fuimos realmente nos da el poder de decidir quiénes seremos. Y si no estamos solos, nunca lo estuvimos. Solo nos convencieron de que sí.
porque un ser humano que cree estar solo es más fácil de controlar, pero uno que recuerda su origen estelar es imparable. Conclusión final. Tal vez fuimos creados, o tal vez fuimos despertados. Tal vez fuimos sembrados, o tal vez regresamos. Pero lo único cierto es esto: nuestra historia no empieza en la Tierra, empieza en las estrellas, y algún día volverá a ellas.